Joseba, Andoni, kamerak pizten badituzue, hasiko gara. Vale. Dana gauzela, hasiko dugu gaurko ezoiko bilkura, lehenengo puntuarekin. Eskertuko nizueke danak, uste dut dana edeko zuela mikrofonoa itxalita, ez da? Bale, oso ondo. Lehenengo puntua, ohiko bilkuraren akta, azaroaren 30-koa onartzea bidezkoa bada. Botua eskatuko dizuet pantailan agertzen zareten ordenean. Joseba? Ados. Jose? Bai, ados. Inma? Ados. Gabi? Ados. Izaskun? Ados. Ibon? Bai. Iban? Bai. Arrola? Bai. Tamara? Bai. Vanessa? Abstengo. Esango duzu zergatik, bane? Ez nintzen egon. Vale. Iratxe? Bai. Andoni? Bai. Eta Nineo be bai. Onartzen dugu orduan, 12 botu baiezko eta abstentzio batekin. Bigarren puntua antolaketa. 2022ko udal aurrekontua eta udal plantillaren hasierako onespena. Andoni, mesedez? Bai, arratsalde on denoi. Aurrekontu orokorra 2022, presupuesto general. Hasierako proiektua, proiektu inicial. 2022ko ekitaldiko aurrekontu orokorra. Udal honetako kontu hartzaileak adierazi digunez, toki erakundeen aurrekontuei buruzko foru arau ezarritakoa berez, Gorlizko alkate lehendakariak 2022ko ekitaldirako aurrekontu orokorra osatu du. 8.630.686 euro eta 2 zentimokoa. Presupuesto general del ejercicio 2022. Según nos traslada el interventor de este ayuntamiento, en cumplimiento de lo establecido en la norma foral presupuestaria de las entidades locales, la alcaldesa presidenta de Gorliz ha formado el presupuesto general para el ejercicio 2022 que asciende a 8.630.696 euros y 2 céntimos de euro. El examen de dicho presupuesto general pone de manifiesto que, que cada uno de los presupuestos que integran el presupuesto general contienen los estados de ingresos estimativos de los derechos a liquidar en el ejercicio, los estados de gastos comprensivos de los créditos para atender dichas obligaciones, tanto de pago como de compromiso, la memoria explicativa y los anexos. 2. Que los ingresos previstos en los respectivos presupuestos son suficientes para atender los gastos en ellos previstos, por lo que el presupuesto general no presenta déficit inicial. 3. Que la formación tanto del presupuesto general como de cada uno de los presupuestos que lo integran se han tenido en cuenta las disposiciones vigentes en materia presupuestaria. 4. Que la aprobación del presupuesto general compete al Ayuntamiento en pleno y requiere el voto favorable de la mayoría simple. 5. Adoptado el acuerdo provisional de aprobación del presupuesto general, debe someterse a información pública por 15 días hábiles, mediante la publicación en el Boletín Oficial de Vizcaya y el tablón de dictos de la Casa Consistorial, a efectos de que los interesados puedan examinarlos y, en su caso, formular en dicho plazo las reclamaciones que estimen pertinentes. Si se produjeran reclamaciones en dicho plazo, estas deberán resolverse por el Pleno en el plazo de un mes y aprobarse definitivamente en el presupuesto general. El interventor de este ayuntamiento ha emitido también el informe de intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, en base
a que la elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las entidades locales se deben realizar bajo el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Este informe se emite con carácter independiente y se incorpora al resto de los informes previstos y referidos a la aprobación del presupuesto general. En base a dicho informe, se observa que los ingresos del capítulo 1 a 7 del presupuesto son suficientes para financiar los gastos de los mismos capítulos del presupuesto de gastos, lo que presenta una situación de equilibrio presupuestario. Memoria explicativa del proyecto de presupuesto municipal. Empezaremos con los gastos, con el capítulo 1. Con respecto al gasto personal, existe correlación entre los créditos del capítulo 1 de gastos de personal incluidos en el presupuesto y el anexo de personal de esta entidad local para el ejercicio económico, siendo su importe global de 3.188.015,4 céntimos de euro. El crecimiento respecto al presupuesto inicial del ejercicio 21 viene dado por la incorporación de un nuevo personal funcionario, descendiendo, por tanto, la estimación del personal eventual. Capítulo 2. El gasto en bienes y servicios corrientes consignados en el presupuesto municipal de 2022 asciende a los 4.143.217,98 euros, lo cual supone un incremento del 8,68% con respecto a este mismo gasto en el ejercicio del presupuesto inicial del ejercicio 21. Señalar, la partida destinada a la elaboración de proyectos se ha incrementado en 100.000 euros respecto al ejercicio anterior y la partida destinada al Plan de Desarrollo Económico de la Zona de Playas asciende a 72.000 euros. Hacer notar también que el contrato de mantenimiento de zonas verdes ha sido recientemente adjudicado y que el presupuesto del 22 lo cubrirá con una partida de 243.953 euros. Las partidas más importantes de este capítulo de gastos en bienes y servicios corrientes son el alumbrado público por valor de 350.000 euros, servicios de limpieza viaria por valor de 461.000 euros, el servicio de RSU por importe de 283.000 euros, fiestas y otros eventos con un importe total de 207.000 euros, cursos de euskera por un importe de 30.000, actividades para el fomento de euskera por un total de 95.000 y una nueva partida denominada mantenimiento de haurreskola con 40.000 euros. El total de los créditos presupuestarios consignados por operaciones corrientes y los gastos derivados del funcionamiento de los servicios existentes del Ayuntamiento de Gorliz pueden considerarse suficientes para atender las obligaciones exigibles por la corporación. Suponen el 48% del presupuesto y en el ejercicio anterior suponía un porcentaje parecido, ascendiendo a un 48,79%. Capítulo 3, gastos financieros. Capítulo 4. Las transferencias corrientes comprenden los créditos por aportaciones del ayuntamiento sin contraprestación de los agentes receptores y con destino a operaciones corrientes. Rebajamos el valor global respecto del año pasado, principalmente con la reducción de la aportación a la Mancomunidad de Uribe Costa de los 330.000 euros del presupuesto del 21 a los 288.000 del presente presupuesto, suponiendo una reducción de 42.000 euros. Si bien dentro de este capítulo de transferencias corrientes se han incrementado partidas como bienestar y cooperación de 5.200 euros en el 2021 a los 7.800 euros presupuestados en este ejercicio 22. Huertas lúdicas de 1.500 euros a 2.000 presupuestados en este 2022. Subvenciones a la apertura, innovación y contratación en comercio de 35.000 euros en el 2021 a 50.000 para este ejercicio 22. Subvenciones a asociaciones y otros de 60.000
en el ejercicio 2021 a 70.000 para el ejercicio 2022. Y actividades para el euskera de 12.500 presupuestados en el 2021 a 15.000 presupuestados en el 2022. Y se mantienen partidas como las ayudas a emergencia social por 6.000 euros, ayudas a pago de IBI y tasas por 1.000 euros, colaboración con la Fundación Elordi por 3.000 euros, aportación a chiquiteros con 200 euros, acuerdo para el mantenimiento de Ikastetxe y Haurreskola con Plenchi por valor de 19.000 euros, la aportación a las piscinas se mantiene en 6.000 euros y se mantienen las aportaciones a Jataondo, Eudel, Beargintxa, Bilbao Metrópoli 30 con una aportación global de 42.900 euros. De las aportaciones señaladas en el presupuesto municipal a la AMPA de la Ikastetxea de Gorliz, la partida destinada al pago de los gastos de auxiliar de Ikastetxea se incrementa en 4.000 euros hasta los 27.000 y la aportación recurrente se mantiene en 3.050 euros. Capítulo 6, inversiones reales. La partida asciende a 738.913 euros, financiados con recursos propios por importe de 446.413 euros y subvenciones de capital de otros entes públicos por valor de 292.500 euros. El crecimiento respecto del presupuesto inicial del 21 es de un casi 25%. Los créditos presupuestarios para inversiones reales suponen el 8,57% del total del presupuesto. En el 2021 fueron 7,59%. Bueno, en el presupuesto tenéis las denominaciones de las partidas que serían pues, en reposición de abastecimiento de aguas, 100.000 euros, alumbrados públicos, 50.000, obras en Ikastetxea, 100.000, columpios y ortuartes, 70.000, instalaciones en infraestructuras deportivas, 50.000, infraestructuras deportivas también, 140.000, Arrecife, 97.300, señalítica, 15.000 e inversiones en infraestructuras de 116.629 euros. Finalmente, comentar que el presupuesto de gastos incluye los créditos suficientes para cubrir las partidas surgidas del proceso de presupuestos participativos. Estas son el lavadero de bicis. El objetivo de la propuesta era dotar a los y las usuarias de bicicletas de unos lavaderos de bicicletas donde poder limpiar las bicis después de su utilización. También la campaña de concienciación al propietario incívico de perro. Se trata de lograr un mayor control a los propietarios de perro que no recogen sus excrementos. Y la creación de una zona de juegos en el patio de educación infantil de la Gorlizko Ikastetxea. Estas tres propuestas han sido las tres únicas que han cumplido todos los requisitos, todos los criterios establecidos. Como su coste estimado entra dentro de los 50.000 euros establecidos para los presupuestos participativos, no ha sido necesaria pasar a la fase de votación y los tres han pasado directamente a formar parte de los presupuestos del Ayuntamiento de Gorri de 2022. Ahora en la memoria vamos a mirar los ingresos. En el capítulo 1 tenemos a los impuestos directos, que asciende a 2.277.000 euros, de los cuales 1.635.000 son por el impuesto de bienes inmuebles, suponiendo un 19% de los ingresos. 365.000 euros por el impuesto de vehículos de tracción mecánica, suponiendo un 4,23% del presupuesto. 266.000 euros por el impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de la naturaleza urbana, que supone un 3% del presupuesto. 11.000 euros por el impuesto de actividades económicas,
representando un 0,13% del presupuesto. Se ha estimado un crecimiento recaudatorio del 2,82% respecto a las previsiones iniciales del 2021, principalmente a cargo del impuesto sobre bienes inmuebles. Capítulo 2. Los ingresos que provienen de los impuestos indirectos provienen de impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras y ascienden a 260.000 euros, lo cual supone alrededor de un 3% de los ingresos. Capítulo 3. Los ingresos previstos por operaciones corrientes procedentes de tasas, precios públicos y otros ingresos. Dentro de estos, las partidas de ocupación de vuelo, suelo, puestos de barracas y rodajes cinematográficos y servicios culturales son los que mayor incremento se ha previsto. Capítulo 4. El total de los ingresos previstos en este capítulo 4 por transferencias corrientes se prevé superior en su totalidad al previsto en el ejercicio anterior, básicamente debido a la aportación de Udalkutxa, que se incrementa de una forma importante. Este capítulo es la fuente de financiación más importante del presupuesto y supera el 51% del mismo. Capítulo 5. Ingresos patrimoniales provenientes de rentas de inmuebles, de intereses de depósitos y cuentas corrientes, que asciende a 294.000 euros y constituyen el 3,4% del presupuesto. Incluye pues, el aparcamiento de la zona estival o las rentas del hogar del jubilado. Capítulo 6. La enajenación de bienes reales. Bueno, pues no se ha presupuestado venta alguna de bienes reales para este presupuesto. Y capítulo 7, finalmente, transferencias de capital del presupuesto de ingresos se ha calculado en base a las subvenciones solicitadas, las que se prevén se concedan, en su caso, concedidas por las entidades públicas. Finalmente ya, someter el presente presupuesto general, junto con sus anexos, a votación en pleno, una vez resueltas las dudas que pudieran surgir, y no sin antes agradecer a los y las concejalas del Ayuntamiento de Gorliz, tanto de PNV, de H. Bildu, y a la concejala no adscrita por la participación activa en la elaboración del presente presupuesto general, y lamentar la no participación del Grupo Independiente en la elaboración del mismo, a pesar del ofrecimiento realizado para valorar las posibles propuestas que hubiesen querido realizar. Eskerrik asko. Vale, eskerrik asko, Andoni, zure aurkezpenagatik. Galderarik, presupuestoen gainean? Ez badago galderarik, bozkatzera pasatuko dugu. Eskatuko dizuet, lehen bezala ordenean, agertzen zaian ordenean. Joseba? Geutua da ezetz. Jose? Bai. Inma? Ez. Gabi? Bai. Izaskun? Bai. Ibon? Bai. Ez. Ibon esan dut, parkatu. Iban. Ni bai. Iban? Ez. Arrola? Bai. Tamara? Bai. Vanessa? Bai. Iratxe? Bai. Andoni? Bai. Eta ni neu, bai. Onartzen dira, beraz, datorren urteko aurrekontuak 10 boto baiezko eta 3 ezezkoekin. Pasatuko dugu 3. puntura. Gorlizko merkatuaren udal ordenantzaren behin betiko onespena. Ibon, mesedez? Propuesta de acuerdo. Aprobación inicial de la ordenanza reguladora del mercado de Gorliz. Vista la providencia de la señora alcaldesa presidenta de este ayuntamiento de fecha 28 de septiembre de 2020 sobre la aprobación de la modificación de la ordenanza municipal reguladora del mercado municipal de Gorliz. De conformidad con los artículos 4.1, 21c, 25.2i, 47.1, 49 y 52.2 de la Ley 7 de 1985 de 2 de abril
reguladora de las bases del régimen local y los artículos 17.1, 34 y 53 de la Ley 2/2016 del 7 de abril de instituciones locales de Euskadi, visto el bando de la alcaldesa presidenta del 30 de septiembre de 2020 y habiendo sido expuesto con fecha de 30 de septiembre de 2020 a anuncio a través del portal web, dando inicio a la consulta pública y donde entre el día 1 y 22 de octubre de 2020 se recababa la opinión de personas y organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma acerca de los problemas que se pretende solucionar con la iniciativa de normativa reguladora del mercado municipal de Gorliz, de conformidad con el artículo 133 de la Ley 39 de 2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, a la vista del informe de 19 de febrero de 2021 suscrito por el secretario municipal, por todo lo que antecede de conformidad con el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Territorio, sección Obras y Servicios, celebrada el 21 de mayo de 2021 por 6 votos afirmativos de los miembros del Grupo Municipal Eusko Abertzaleak y 3 votos en contra del señor Martínez, de la señora Mas y la señora Ibarra, Grupo Municipal H. Bildu, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la ordenanza municipal reguladora del mercado municipal de Gorliz, quedando su redacción tal y como se contiene en el anexo unido al presente acuerdo. Publicar el anuncio de aprobación inicial para información pública o evidencia a las personas interesadas en el Boletín de Vizcaya, por el plazo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias y resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y posterior aprobación definido por el Ayuntamiento Pleno. En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. Todo ello de conformidad con el artículo 49 de la Ley 7 de 1985, 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Tercero, insertar el texto correspondiente a la aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora del mercado municipal de Gorliz, tal y como se contiene en el anexo unido al presente acuerdo en la página web municipal de conformidad con la Ley 2/2016 del 7 de abril de instituciones locales de Euskadi. Cuarto, dar cuenta de la presente resolución a las diferentes áreas municipales a los efectos oportunos. Pues eso. Galderarik honen gainean? Bai, José? Barkatu. Creo que este no es el texto que estuvimos en la comisión, pero bueno, no sé si bueno, parece ser que Xavier tiene explicación. Bai, hor utxune bat dago. Eske hori da el de aurrekoa. Hasierako onarpenarena. Bai. Onarpenarena. Hori, bai, Ibon, mesedez, irakurri duzu aurrekoa. Pues es el único que tengo. Bene, segundu bat, eta aurkituko gu. Orain da behin betiko onarpena. Bai. A ver, en la web, si lo puedo descargar. A ver, nik badaukat, irekita. Ia Ibonek irekitzen badu. Estoy mirando en el portal a ver si lo puedo descargar. Vale. Previa. Informe jurídico.
Pues la propuesta de acuerdo no la tengo. Irakurriko dut nik, nahi baduzu. Irakurri zu, no tengo la propuesta de acuerdo final. Mesedez, Javier. Proposamenak gazteleraz dio. Aprobación definitiva de la ordenanza municipal reguladora del mercado municipal de Gorliz, vista la providencia de la alcaldía del 28 de septiembre de 2020, donde se dispone la incoación de expediente dirigido a la aprobación de la modificación de la ordenanza municipal reguladora del mercado municipal en el municipio de Gorliz, visto el baño de la alcaldesa de 30 de septiembre de 2020, habiendo sido expuesto con fecha 30 de septiembre de 2020, anuncio a través del portal web, dando inicio a la consulta pública, y entre el día 1 y el 22 de octubre del año 2020 se recababa la opinión de personas y organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma acerca de los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa de normativa reguladora del mercado municipal de Gorliz, de conformidad con el artículo 133 de la Ley 39 de 2015, visto el informe de impacto de género suscrito por la Técnica de Igualdad de la Mancomunidad de Servicios de Uribe Costa de 9 de febrero de 2021. La norma como tal carece de relevancia desde el punto de vista de género por tener como objetivo principal una acción reguladora del mercado municipal, visto el acuerdo de aprobación inicial de la ordenanza municipal en el municipio de reguladora del mercado municipal en el municipio de Gorliz, adoptada por el Ayuntamiento en sesión plenaria del 31 de mayo de este año, visto el recurso potestativo interpuesto el 30 de junio por el Grupo Municipal de H. Bildu contra el acuerdo de aprobación inicial de la ordenanza municipal, adoptado en sesión plenaria de fecha 31 de mayo de 2021, visto el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento en sesión plenaria de fecha 29 de julio de 2021, por el que se acordó estimar el recurso de reposición suscrito por la representación del Grupo Municipal de H. Bildu de Gorliz contra el acuerdo de aprobación inicial de la ordenanza, convalidar el acuerdo plenario de 31 de mayo de aprobación inicial, aprobar inicialmente la citada ordenanza, publicar el anuncio de aprobación inicial para información pública y audiencia a personas interesadas en el Boletín Oficial de Vizcaya por el plazo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias y resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y posterior aprobación definitiva por el Ayuntamiento Pleno, e insertar el texto correspondiente a la aprobación inicial de la ordenanza, tal y como se contiene en anexo unido al presente acuerdo de conformidad con la Ley 2/2016. Visto el anuncio de la aprobación inicial para la información pública y audiencia a las personas interesadas en el Boletín Oficial de Vizcaya número 162 del día 24 de agosto de este año, visto que durante el citado periodo han tenido entrada en el registro de entrada las siguientes alegaciones, en total han sido 7, visto el informe suscrito el pasado día 9 de diciembre por parte de la Técnica de Turismo de este Ayuntamiento de contestación a las alegaciones interpuestas ante el acuerdo de aprobación inicial, junto con los fundamentos expuestos en el referido informe que sirven de fundamento a la contestación dada a las referidas alegaciones y que obran en el expediente, de conformidad con los artículos 4.1, 21, 25.2, 47, 49, 52 de la Ley 7.1985, artículos 80, 128, 129, 131 y 133 de la Ley 39/2015, artículo 19 de la Ley 4/2015 y la disposición final tercera de la Ley 40/2015 y la disposición final tercera de los artículos 17, 50, 53 y 61 de la Ley 2/2016, a la vista del informe de 9 de diciembre suscrito por el secretario municipal, por todo lo que antecede y de conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa del Territorio, se propone al Pleno de la Corporación el siguiente acuerdo. Primero, estimar íntegramente las siguientes alegaciones presentadas en la fase de audiencia pública tras la aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora del mercado municipal de Gorliz, mediante acuerdo adoptado en sesión plenaria del 21 de julio de 2021, de acuerdo con la fundamentación expuesta por el informe técnico, señalar antecedentes que se incorporan a la presente resolución y le sirven de motivación. Las alegaciones serían las 6 y las 7. Segundo, desestimar íntegramente las siguientes alegaciones presentadas en la fase de audiencia pública, igual tras la aprobación inicial de la ordenanza reguladora del mercado. Las alegaciones serían la 1, 2, 3, 4 y 5. Tercero, aprobar definitivamente la ordenanza municipal de mercado de Gorliz, cuyo texto se adjunta al presente acuerdo en anexo.
Cuarto, notificar el presente acuerdo a todas las personas que formularon alegaciones durante el trámite de audiencia pública, junto con la contestación respectiva a su correspondiente alegación, en los términos expuestos en el informe técnico, informando que el acuerdo constituye un acto definitivo con carácter de disposición general, por lo que contra el mismo cabe interponer recurso en vía administrativa, sino directamente en vía contenciosa administrativa de conformidad con el artículo 112 de la Ley 39/2015. Quinto, dar cuenta del presente acuerdo a los departamentos de Urbanismo, Turismo, Cultura, Policía Local, Intervención y Secretaría. Y sexto, publicar el presente acuerdo junto con el texto completo de la ordenanza en el Boletín Oficial de Vizcaya, en el tablón municipal de anuncios, así como en la página web municipal. Vale, eskerrik asko, Xabier. Galderarik? Jose? Bakarrik gauza bat, gure bozkaren azalpena ezezkoa izango da. Ez gaude ados, orain azkenean osatu duen zera guztietan ordenantza horretan. Gure ikuspuntutik, gu hasieratik planteatu genuen ideia batekin, eta oso urrun dago ordenantza hau eta ezezko botoa emango dugu. Bale, ni horren gainean gauza bat esan nahi nuke bai. Ordenantza hau lan talde batean osatu zen, 3 talde politikoekin, eta testu aukeratu zen edo landu zen testua ekarri zen osoko bilkurara, eta hori da bozkatzen ari garena. Gero, zuek kontrako botua bota zenuten, naiz eta lan talde baten lan egin eta landu ordenantza hau, baina berdin dio, bakarrik zen argi usteko lan taldeak zertarako daudela eta ordenantza lan talde batean landu zala. Botua eskatuko dut. Joseba? Mikrofonoa, Joseba. Markatu, problemas logísticos domésticos. Nire botua da, honen buruz ezetz. Jose? Ezetz. Inma? Nosotros votamos también en contra porque, como bien has dicho, estuvimos trabajando ese documento entre los 3 grupos políticos y yo ya manifesté una propuesta que era muy fácil de incluir y que no se ha incluido. Entonces, nuestro voto es en contra porque consideramos que hace competencia a los establecimientos comerciales del pueblo. Gaby? Es. Izaskun? Es. Ibon? Bai. Iban? Es. Arrola? Bai. Tamara? Bai. Vanessa? Bai. Iratxe? Es. Andoni? Bai. Eta ni neu bai. Orduan ez bana sokertzen, 6 boto baiezko eta 7 ezezko. ¿Está? Vale. Pasatuko dugu hurrengo puntura. Vanessa, zualde egin behar duzu momentu baten, 4. eta 5. puntuetan. 4. puntua. 2. zigorra esartzea, udal instalazioak eta bulegoak garbitzeko eta kontserbatzeko zerbitzuaren kontratuaren esleipenduna den Grupo Sifo Euskadi Brokoli, aberi. Tamara? Arratsaldeon. Por todo lo que antecede y de conformidad con el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Territorio celebrada el día 15 de diciembre del 2021, por 8 votos a favor de las miembros del Grupo Municipal Nacionalista Vasco y del Grupo Municipal EH Bildu y 3 votos en contra de los miembros del Grupo Municipal Grupo Independiente y de la concejala no escrita señora Irusta,
se propone al Pleno de la Corporación el siguiente acuerdo. Primero, imponer a la UTE Grupo SIFU Euskadi Brócoli la aplicación de las siguientes penalidades por un cumplimiento efectuoso de la prestación del contrato de servicio de limpieza y conservación de instalaciones y dependencias municipales de Gorliz, relacionada con la falta de personal para realizar el servicio contratado, una penalidad del 10% del importe de la factura mensual por cada 2 días que se haya incumplido dicha obligación, que se harán efectivos mediante deducción de las cantidades que, en concepto de paga total o parcial, deban abonarse a la UTE contratista en las facturas de los meses de mayo, junio, julio y agosto, dado que los días en los que no hay servicio de las citadas prestaciones... A ver, que me he perdido. No se ha prestado el servicio en las citadas 4 meses, son un total de 82 días, y teniendo en cuenta que la penalización se refiere solo a 6 de cada 8 trabajadoras suscritas al contrato, la distribución de la penalización entre meses a tener en cuenta es: mayo, penalización del 60%, junio, penalización del 82,5%, julio, penalización del 82,5%, agosto, penalización del 82,5%. Segundo, solicitar a la UTE Grupo SIFU Euskadi Brócoli como adjudicataria del contrato de servicio de limpieza y conservación de instalaciones y dependencias municipales la presentación de nuevas facturas por los importes que a continuación se citan. Mayo, 8.168,37 euros. Junio, 3.573,66 euros. Julio, 3.573,66 euros. Agosto, 3.573,66 euros. Tercero, notificar el presente acuerdo que pone fin a la vía administrativa a la UTE Grupo SIFU Euskadi Brócoli como adjudicataria del contrato servicio, limpieza y conservación de instalaciones y dependencias municipales con expresión del régimen de recurso asistente a su disposición. Vale, eskerrik asko Tamara, galderarik honen gainean. Ba, ez baldin badago galderarik, pasatuko dugu bozkatzera bigarren isuna. Joseba? Es. José? Bai. Inma? Es. Gabi? Bai. Izaskun? Bai. Ibon? Bai. Iban? Es. Arrola? Bai. Tamara? Bai. Iratxe? Es. Andoni? Bai. Eta ni neu be bai. Orduan uste dut garela 8 baiezko eta 4 ezesko. Ezta? Bai. Vale, ba onartzen dugu bigarren isuna jartzea. 5. puntura pasatuko gara eta da 3. penalizazio bat ezartzeko espedienteari hasiera ematea udal berdinaz, Brócoli SIFUri. Tamara. Por todo lo que antecede de conformidad con el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Territorio celebrada el día 15 de diciembre del 2021, por 8 votos a favor de los miembros del Grupo Municipal Nacionalista Vasco y del Grupo Municipal EH Bildu y de 3 votos en contra de los miembros del Grupo Municipal Grupo Independiente de Gorliz y de la concejala adscrita, señora Irusta, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, dar inicio al expediente de tercera imposición de penalidades
a la adjudicataria del servicio de limpieza y conservación de instalaciones y dependencias municipales. Segundo, incorporar al presente expediente de contratación los informes preceptivos con arreglo a la normativa vigente en materia de contratación pública en razón de la competencia de cada uno de los departamentos que integran el ayuntamiento. Tercero, emitir informe jurídico y de intervención al objeto de determinar si dichas penalidades es aplicable para que el órgano de contratación proceda a su aprobación. Cuarto, notificar a la empresa adjudicataria del servicio, la UTE Grupo Sifu Euskadi Brócoli, otorgándole un trámite de audiencia de 10 días a fin de presentar las alegaciones que tuviera por convenientes. La propuesta del inicio de expediente de imposición de las siguientes penalidades. Todo ello con motivo del cumplimiento defectuoso de la prestación del servicio de limpieza y conservación de instalaciones y dependencias municipales, de conformidad con la cláusula 26 del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el citado contrato y en virtud de los artículos 192, 193 y 194 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público y el artículo 82 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del 2015 de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Bai, eskerrik asko, Tamara. Alderarik? Joseba? Bai, mira, una cosita. Quería saber, bueno, de primera mano, por parte de la alcaldesa, exactamente este tema, ¿cómo está? Pues según me parece ser en las redes sociales que está habiendo reuniones y que se sabe exactamente cómo está este tema. Y luego, ¿cuántas penalizaciones tiene este ayuntamiento pretende poner para Sifu? Y si habéis pensado de rescindir el contrato, si al final veis que no están cumpliendo con su contrato. Qué pena, Joseba, que tengas que enterarte de las cosas por las redes sociales, de verdad. Bueno, sin más, les puedes dar el pábulo que quieras, el que quieras darles, o sea, eso va en cada uno. Creo que no toca cuál es el procedimiento sancionador ni los pasos que tiene que dar el ayuntamiento en materia de penalizaciones a esta empresa. Si hubieses querido saber cómo se trabaja y cuáles son los pasos a seguir, se lo habrías preguntado. De hecho, te dio la posibilidad en la anterior comisión informativa la técnico de contratación, que como bien te ha dicho más de una vez, son sus pliegos los que ella redactó, y ella te podría aclarar exactamente, se lo preguntaste y te dijo que estábamos siguiendo el procedimiento, que primero hay que penalizar a la empresa y que de eso de rescindir el contrato te lo explicó ella misma que no se puede. No sé si igual no te quedó suficientemente claro en la explicación de la técnico, pero bueno, la técnico no está invitada a los plenos, sí en las comisiones informativas está para darte toda la información que precises. En cuanto a lo de las redes sociales, te vuelvo a repetir, no sé el pábulo que les das o no a las redes sociales, no solo por redes sociales, sino como padre de alumnos, también habrá recibido ese mail que se ha publicado al que te estás refiriendo en redes sociales. Es un mail que ha mandado el AMPA y la dirección de la ICAS y sí, claro que nos hemos reunido con ellos porque nos lo han pedido y así lo han hecho saber porque desconocían cuál era el procedimiento y se estaban dando informaciones que no eran totalmente claras, vamos a decir, no falsas, no, es que no daban mucho lugar a interpretaciones erróneas. Y en este email yo creo que bueno, se ha enderezado un poquito el asunto diciendo pues, que se han reunido, tanto el AMPA como la dirección de la ICAS-Techea se han reunido con nosotros y se les ha explicado qué es lo que ha hecho el ayuntamiento, cuáles son los pasos que ha seguido, que son los legalmente establecidos y los únicos que podemos dar como ayuntamiento. Lo han entendido perfectamente. De hecho, se nos pidió pues, que a ver si podíamos interceder o poner un mediador entre partes, solicitar una mediación entre empresa y trabajadoras, que es donde está
donde reside el conflicto, que se trata de un conflicto laboral, siempre lo estamos repitiendo, ¿no? Entre empresa y trabajadoras. Y bueno, pues yo dije, vale, pues ya que nosotros no lo podemos solicitar, lo tienen que solicitar ambas partes y tienen que estar ambas de acuerdo, sabiendo que se habían reunido ya. No sabía que se habían reunido con mediador, pero bueno, sí que sabía que habían tenido una reunión y que no había sido próspera. Pues me puse en contacto con el enlace sindical y les dije pues si podíamos, o sea, si estaban dispuestos a sentarse con un mediador. Me dijeron que ya lo habían hecho y bueno, pues les pedí que por favor, pues que si lo podían volver a hacer, pero bueno, estamos a la espera de que ellos den los pasos que tengan que dar y que lleguen a un acuerdo. Probablemente no te valdrá la explicación porque como no queréis entender, no sé por qué, pero bueno, estáis en modo no entender. No sé si te sirve con esta explicación o probablemente no. Doy por hecho que no. ¿A que no? No, me alegra que des una explicación a la gente que quiera ver este pleno, más que nada para que se informen. Y por cierto, yo nunca voy a dar un like o voy a coger un comentario de una persona y lo voy a pasar a otro tipo de gente. Por ejemplo, no tengo redes sociales. ¿Te has referido a ellas? ¿Te has referido a las redes sociales? Yo a las redes sociales te he contestado a lo que tú has preguntado. Vale. En cuanto a esto, se me ha ido, no lo he comentado en el punto anterior, en cuanto a la segunda sanción que hemos interpuesto a Brócoli, haceros saber que Brócoli ha recurrido la sanción y que bueno, el juzgado nos ha solicitado documentación, ya se la hemos enviado. Simplemente un dato que aportar al punto anterior. Y en cuanto a la tercera sanción, pues sí, no sé si hay más preguntas al respecto. Galderarik? Ez? Botua eskatuko dizuet. Joseba? Ez. José? Bai. Inma? Ez. Gabi? Bai. Itaskun? Bai. Ibon? Bai. Iván? Ez. Arrola? Bai. Tamara? Bai. Iratxe? Ez. Andoni? Bai. Eta ni neu be bai. Orduan, onartzen dugu hirugarren izunaren hasiera ematea, 8 baiezko eta 4 ezezkoekin. Banesari esango diogu, bai, Xabier, bai esan. Zera, gauzatxo txiki bat, besterik ez, zen rekursoa, enpresak jarritako rekursoa ez da bigarrenean, baizik eta lehenengoa. Lehenengo izunean, bale, parkatu. Bale, Banesari eskatuko diogu etorteko berriro. Bale, pasatuko dugu 6. puntura. Berdeguneen mantenimendu integraleko zerbitzuaren lizitazioaren barruan dokumentazioa eskatzea. Tamara, mesedez. Por todo lo que antecede y de conformidad con el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Territorio celebrada el día 15 de diciembre del 2021 por unanimidad de las miembros presentes, se procede al Pleno de la Corporación al siguiente acuerdo. Primero, establecer la siguiente clasificación. Licitador, Lantegui Batuac, sobre B, 40 puntos, 28,2, sobre C, 60 puntos, 60. Total, 88,20. Segundo, en el caso de que se proceda a presentar en tiempo y forma la documentación a que alude el siguiente número, adjudicar el contrato de servicio de mantenimiento integral de zonas verdes a Lantegui Batuac con importe de adjudicación para los 3 años de contrato previsto
de 599.550,75 euros más 125.905,66 euros de IVA más las mejoras ofertadas por la licitadora. Tercero, previamente a la adopción del acuerdo de adjudicación, requerir a la empresa que ha formulado la mejor oferta calidad-precio, la Anteg-Gatuac, para que aporte la documentación de conformidad con lo establecido en la cláusula 14ª del PCAP dentro del plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de la recepción del requerimiento. Bale, galderariko puntu honen gainean. Bueno, badakizue da dokumentazioa eskatea Antegi Batuak irabazi zuen lizitazioa, orduan da prozedura hutsa, baina plenotik pasatu behar da kopuruagatik. Botua eskatuko dizuet, Joseba? Bai. Jose? Bai. Inma? Bai. Gabi? Bai. Daskun? Bai. Ibon? Iban? Bai. Arrola? Bai. Tamara? Bai. Vanessa? Bai. Idatzi? Bai. Andoni? Bai. Danine ube bai. Onartzen dugu orduan aho batez. 7. puntua. Kontu ematea. 2021ko azaroaren 24tik abenduaren 21 arte alkatea etxak emandako dekretuen kontu ematea. Galderarik dekretu hauen gainean. Bai, Jose. A ver, lehenengo dokumentuan, dekreto 1012koa, fakturak. Badago faktura bat, 100 vinilos A3 recogido de voluminosos. Ya he visto que están colocados algunos en los containers. Lo único, anotar que me parecen que comunicativamente no son efectivos porque viene en un solo texto, a un solo color, no se destaca nada y lo importante que es destacar el horario de depósito que se puede depositar los voluminosos, pues viene mezclado entre el resto de los documentos. Creo que ha quedado comunicativamente perjudicado, vamos, el documento. Si se podía mejorar para más adelante. Bueno, no sé si corresponde o no corresponde en este punto, porque estamos hablando de facturas. Estos son facturas emitidas, hay que pagarlas y ya está. Tomo nota de tu aportación, José, y esto, pues bueno, ya lo hablaremos o lo hablas con Tamara en otro momento. De acuerdo. Bai, besterik? Hurrengo factura, bueno, hurrengotan. Alaiki, Gau Beltza, 6.798 euros. ¿No es un acontecimiento recurrente este? Igual no tenía que salir a contrata menor. Es la pregunta que me hago. Porque Gau Beltza anteriormente no se licitaba y ahora empezó, o sea, no se licitaba, no se contrataba, lo organizaba el ayuntamiento y sus medios propios. Ahora se ha pasado a una empresa y si no hay que empezar un procedimiento, porque el tema de Gau Beltza es para todos los años. Lo mismo te digo, José. Vale. Es que la misma pregunta iba a hacer por el decreto 1051, que es los servicios de campaña de Navidad, también que se ha hecho un contrato. Sí. Y entonces también, pues eso, misma pregunta. Ese sí que sé cómo ha sido. El año pasado se contrató un calendario. No era campaña de Navidad. Este ha sido una postal para felicitar las Navidades que a mí no me ha llegado. No sé si llegará o no llegará.
y me consta que se quiere licitar para el año que viene. Todo. De acuerdo. ¿Guillermo? Pues bueno, ya mencionar que hay unos decretos que hablan de una subvención de Diputación para reparación de instalaciones deportivas, 500.000 euros, pues que creo que se pueden ya llevar adelante todos los trabajos que quedan pendientes, o bastantes de ellos, vamos, en el polideportivo. Y ya se ve también que hay 2 decretos con licitaciones o contratos menores para reparación del pádel y del reparación, sí, de pádel, y de ahí otro más de cubierta de banquillos, inicio del expediente cubierta de banquillos. Lo único eso, pues ya que nos hemos quejado del estado del polideportivo, bueno, pues que veo que ya se están dando soluciones y que siga Sí, pero así. nada tiene que ver una cosa con lo que me acabas de decir. Los banquillos están pedidos desde hace tiempo, están tardando exageradamente demasiado. Lo de las pistas de pádel eran cosas que ya estaban iniciadas. Lo de las dirulagunchas que nos han contestado ahora, este mes, que nos las van a dar del Gobierno vasco para infraestructuras deportivas, nosotros no sabíamos de qué importe ni nada y cuánto nos iba a corresponder. Se presentó un proyecto para llevar a cabo en el polideportivo, y en base a ese proyecto pues que se van a acometer diferentes obras que son bastante más importantes que bueno, nos llegará hasta donde nos llegue y donde nos dé tiempo a ejecutar, porque ya sabemos cómo son los plazos y tenemos un año para hacerlo. De todas formas, vuelvo a repetir, este punto es dación en cuenta de decretos. Si hay alguna duda sobre los decretos en sí, pues se aclara. Yo creo que estamos aprovechando que no hay ruegos y preguntas para meterlo por aquí y no toca. Galderaren bat, dekreturen baten gainean. Ez, pasatuko dugu hurrengo puntura. Eta azkena. Tokiko Gobernu Batzordeak 2021ko azaroaren 24-tik abenduaren 21 arte emandako dekretuak. Edo akordioak edo bai. Galderaren bat, honen gainean. Ez, gehiagorik ez dagoenez, ondo izan, ondo bukatu urtea, zaindu zaitezte, eta urte berri on, datorren urtera arte guztioi. Urte berri on, berdin. Berdin guztioi.